Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Soy Matilde Burgos y esta noche me acompaña el abogado, ex parlamentario y periodista Hermógenes Pérez de Arce. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a usted. Fue uno de los actores políticos relevantes durante el gobierno de la Unidad Popular como diputado del Partido Nacional y luego asesor jurídico del gobierno de Augusto Pinochet. Hermógenes, ¿cómo usted leyó la entrevista del expresidente Patricio Aylwin que concedió al diario español El País, en el que califica al gobierno del presidente Allende como un muy mal gobierno y dice que cayó por debilidad de él y de su gente? ¿Le sorprenden las reacciones a estas declaraciones? No, no me sorprende nada. Primero, no me sorprende la declaración misma, porque eso era lo que opinaba don Patricio Aylwin en 1973. Posteriormente, al parecer, cambió de opinión, pero hoy día ha vuelto a reeditar sus mismas impresiones de aquella época. Ahora, las reacciones tampoco me sorprenden porque en el país se ha relatado unilateralmente la historia de lo que sucedió en Chile y por lo tanto ya la gente no sabe cuál fue la realidad anterior a 1973. Bueno, para muchos jóvenes esto es una novedad y tal vez por eso son las reacciones. Aquí tenemos las declaraciones que hizo sobre Salvador Allende. Dice, Allende terminó demostrando que no fue un buen político porque si hubiera sido un buen político no habría pasado lo que pasó. Hizo un mal gobierno que cayó por debilidades de él y de su gente. Son declaraciones que usted decía no son nuevas. Lo sorprende porque se moderaron un poco cuando volvimos a la democracia el año 90 y Patricio Aylwin tuvo que hacer un gobierno con los socialistas. Así es. Bueno, y a partir de ese momento se empezó a reescribir la historia de Chile y hoy se ha reescrito de tal manera que uno se sorprende o no se sorprende, dado el lavado cerebral que ha habido, de que Salvador Allende en una encuesta pública resultó elegido como el gran chileno de nuestra historia. ¿Usted comparte estas declaraciones del expresidente Aylwin? Las encuentro demasiado suaves. Yo estoy con las declaraciones que hizo él en 1973, en que dijo que el gobierno de la Unidad Popular conducía al país a un régimen totalitario y en que todo eso quedó expresado en el acuerdo de la Cámara de Diputados, al cual don Patricio contribuyó a redactar, en que se enumeraban todos los atropellos a la Constitución y todas las irregularidades del gobierno de Salvador Allende. Usted estaba en la misma vereda del expresidente Patricio Aylwin en el 1973, en que usted era diputado del Partido Nacional. Claro, había un frente opositor que estaba integrado por la democracia radical, la democracia cristiana y el Partido Nacional. ¿Por qué cree que estas declaraciones generaron tanta polémica hoy? Justamente por el proceso que había en todos estos años y del que don Patricio se ha liberado un poco, de cambiar la historia de Chile, de presentar al gobierno de la Unidad Popular como un gobierno progresista, democrático, respetuoso de los derechos de las personas, en circunstancias de que no fue así. Entonces el país llegó a una situación insostenible que llevó a una mayoría democrática a votar, a hacer un llamado explícito a las Fuerzas Armadas a intervenir, que fue lo que hizo la Cámara de Diputados en agosto del 73. ¿Usted se califica como golpista? No, eso yo nunca lo he llamado golpe, se llamó pronunciamiento justamente porque fue en obedecimiento a un llamado de los políticos representativos de la mayoría civil. ¿Y don Patricio Aylwin estaba también en esa vereda? Naturalmente, él contribuyó a la redacción del acuerdo de la Cámara. Yo participé muy directamente en eso. Y recuerdo cuando se le envió a él el primer borrador y él le introdujo algunas modificaciones y ese fue el texto que se aprobó después en una sesión de la Cámara que fue muy historiada y muy solemne. Sin embargo, él después lamenta este pronunciamiento que llama usted golpe que llama él. Bueno, él después ya como candidato presidencial tuvo que entrar en una serie de transacciones con... Pero no solo como candidato presidencial, sino que a los pocos años él se da cuenta que este gobierno no era una mera transición, el de Augusto Pinochet, sino que había llegado para quedarse. Y se estaban cometiendo atropellos a los derechos humanos que él no compartía. Bueno, ahí hay todo un tema que estudiar, porque en un principio el propio don Patricio Aylwin, como representante de la democracia cristiana, se entrevistó con la Junta de Gobierno y le recomendó no hacer un gobierno demasiado corto, porque encontraba que la situación del país era tan grave que se requería un tiempo largo para volver a normalizarlo. Posteriormente, cuando el país se fue normalizando, naturalmente los apetitos de los políticos se volvieron a abrir y ya cuando el problema estaba, podríamos decir, solucionado, era un país estable, ordenado y que progresaba,
Ahí empezaron las inquietudes por pedirle al gobierno militar que acortara su periodo. Bueno, pero no toda la democracia cristiana estuvo con este pronunciamiento o golpe, como califica, o pronunciamiento, como dice usted, golpe, como dicen los demás. Hubo 13, que son los famosos 13 más o menos disidentes de la democracia cristiana que nunca lo apoyaron. Fue una minoría dentro del Partido Demócrata Cristiano, pero nunca lo apoyaron en cierto sentido, porque todos los que eran parlamentarios de esos 13 firmaron también el acuerdo, votaron a favor del acuerdo de la Cámara que llamaba a los militares. Entonces no se entiende bien cómo ellos, haciendo ese llamado el día 22 de agosto, después del 11 de septiembre, decían, no, por favor, no hagan esto. Ellos mismos habían llamado, entre ellos don Bernardo Leyton, por ejemplo, votó a favor de ese acuerdo y firmó entre los 13 criticando el pronunciamiento que era consecuencia de ese acuerdo. Ahora, bueno, ¿usted por qué cree que justo ahora enardece tanto los ánimos una historia que ya era conocida, que no es nueva? ¿A qué atribuye eso? ¿Estamos con los ánimos más enardecidos? ¿Llegamos a un periodo preelectoral? ¿Está diciendo una verdad? Es que se cambió la historia, eso es lo que pasa. Don Patricio lo que ha dicho es referir una parte de la verdadera historia. Y durante 20 años el país ha oído otra historia. Entonces se sorprende, porque el país está integrado mayoritariamente por gente que era muy joven en 1973, o muchos no habían nacido, y cree esta otra versión, la versión que ha consagrado la propia gente que estuvo en el gobierno de la Unidad Popular, o los seguidores de ellos, la versión que ha ocultado completamente el papel que tuvo en Chile el armamentismo para tomarse el poder, la guerrilla, el terrorismo de extrema izquierda. Todo eso ha dejado de existir, se difuminó. Bueno, porque ocurrieron crímenes que son gravísimos y que no justifican todo lo que ocurrió previamente. Eso se dice ahora, pero en ese tiempo no se decía. Pero en ese tiempo empezaron a ocurrir. Porque no lo conocían, lo conocieron en el camino. Hubo una entrevista memorable. Don Patricio Aylwin escribió un libro, unas memorias, y él mismo relata que en 1974 él fue a hablar con el presidente de la Corte Suprema, que era don Rafael Retamal. Y don Rafael Retamal era un juez de simpatías pro-demócrata cristiana, así que hablaban entre, podríamos decir, correligionarios. Y don Rafael refiere a don Patricio en sus memorias, le dijo, mire Patricio, los marxistas nos iban a asesinar a todos, dejemos que los militares hagan el trabajo sucio y después vendrá la hora del derecho. Esas fueron aproximadamente las palabras del presidente de la Corte Suprema en 1974, cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes que hubo en los 17 años, porque la gente se ha olvidado de que casi todas las muertes se produjeron al principio. Esa era la actitud. Imagínese usted un juez diciendo eso. ¿Por qué lo decía? Porque esa era la realidad que había entonces. Bueno, pero han pasado muchos años desde entonces y hoy día las palabras de Patricio Aylwin vuelven a dividir un poco el escenario político. Muchos lo apoyan dentro de la democracia cristiana, vuelven a apoyarlo. Dentro del resto de la concertación, obviamente que no. Hay duras críticas por parte, primero, de la senadora Isabel Allende, hija del asesinado del presidente Salvador Allende. Pero hay muchos... Asesinado, no, me rectifico. Eso es lavado de cerebro. Mucho tiempo estuvo asesinado y no era verdad. El suicidio después de la muerte, digamos, del presidente Salvador Allende. Muchas de las personas están dentro de la democracia cristiana apoyando al expresidente Aylwin. Incluso el presidente de la UDI aparece apoyando a Aylwin. ¿Se aylwinizó un poco la centro derecha o la derecha de Frentón? No, lo que pasa es que don Patricio hizo un atisbo de decir la verdad histórica. Y eso es digno de celebrarse. Ahora eso le ha significado a él la molestia de sus socios de extrema izquierda. Y eso también es comprensible porque él mismo tomó otro libreto durante todos estos 20 años, 20 y tantos años. Y ahora, espontáneamente, ante un periodista extranjero, ha vuelto a decir la verdad. Él conoce la verdad, él la conoce mejor que nadie. Él en realidad... ¿Usted lo califica que dio estas declaraciones porque era un medio extranjero o porque ya cuando se tiene 93 años los filtros se relajan un poco y ya no se pierde nada, no está en el juego político? Bueno, esto de decir que los filtros se relajan puede significar que las personas dicen la verdad sin pensar mucho en las consecuencias que va a tener. Yo creo que eso es lo que le pasó a él. Él dijo la verdad, o una parte de la verdad. Y eso durante mucho tiempo él mismo no lo había practicado.
Porque tuvo que realizar un gobierno. Por conveniencia política. Por conveniencia política. ¿Cuál es el lugar que cree que le corresponde ahora a la democracia cristiana? Han habido conversaciones con Renovación Nacional. ¿Usted ve a la democracia cristiana más a la derecha que al centro izquierda? Eso sería un gran cambio político, porque en Chile históricamente, y a mi juicio ha sido el gran error de la democracia cristiana chilena, se inclinó hacia la izquierda. Incluso a ponerle una alfombra a los comunistas para que ingresen al Parlamento, como lo hizo recientemente. Históricamente ese fue un error, porque si la democracia cristiana hubiera sido un partido de centro-derecha, habría tenido una gran mayoría en Chile para gobernar con la derecha, y ellos siendo el centro, y habrían sido prácticamente imposibles de derrotar. O sea, le habrían garantizado a Chile lo mismo que sucedió en Europa, en que la democracia cristiana se alía representa a la derecha, en realidad, en países como Alemania o en países como Italia. Ya, ¿desapareció en Italia la democracia? Desapareció por distintas circunstancias que no tuvieron que ver con estas realidades históricas, sino con problemas de corrupción y todo eso. Pero formaron gobiernos muchos años, muchos decenios, o varios decenios. Y eso pudo suceder en Chile, y no sucedió porque la vocación demócrata cristiana chilena, inexplicablemente, a mi juicio, es hacia la izquierda. ¿Cuál debería ser el lugar, a su juicio, de la DC en el espectro político de ahora? Bueno, yo he dicho siempre que la democracia cristiana debería entrar en una alianza con la derecha y le garantizaría al país muchos años de estabilidad política. No lo hizo a partir de 1964, en que viene cometiendo el error contrario de buscar alianzas hacia la izquierda. ¿Podría hacerlo ahora en que está en conversaciones con Renovación Nacional, por ejemplo, para renovar y cambiar el sistema binominal? Perfectamente podría hacerlo. Pero yo creo que ya no está en el ADN de la DC chilena esa posibilidad, porque se requeriría un cambio de timón muy violento. La DC ha sido siempre un partido pro izquierda en Chile. Y ellos siempre han tenido como el prurito de bienquistarse con el comunismo. Eduardo Frei Montalva ya decía, hay un mal peor que el comunismo, que es el anticomunismo. Y en virtud de ese predicamento siempre le hizo concesiones a la extrema izquierda. Bueno, ahora están con el Partido Socialista en una alianza para llevar un candidato único. Incluso dentro de la concertación se habla de, si se llega a un eventual próximo gobierno, gobernar con el Partido Comunista. ¿Qué le parecería a usted integrar al Partido Comunista a un próximo gobierno eventual de la centroizquierda? Bueno, eso sería lógico dentro del panorama de los 3/3 que han sido habituales en la política chilena, en que había una extrema izquierda, un centro y una derecha, y la democracia cristiana constituyendo el eje del centro. Pero si la democracia cristiana se va a aliar con la extrema izquierda, va a perder a gran parte de su electorado, que no es favorable, yo creo, a la idea de gobernar con los comunistas. Dicen que la política es pendular. Bueno, la vida es pendular, se cumplen ciclos. ¿Cómo ve el ambiente de crispación que se ha desatado en el último tiempo aquí en nuestro país, con grandes descalificaciones, con calificativos? Escuchábamos el otro día al senador Espina hablando de la concertación como parecido a la camorra, los otros diciendo guarden a los perros. ¿Cómo califica este ambiente? ¿Se parece un poco al que vivió usted en la Unidad Popular o estamos lejos de eso? Mire, Matilde, la verdad histórica en Chile es que el ambiente político siempre ha sido muy crispado, en lo verbal. Lo grave es cuando esto se traduce en violencia de hecho. Y siempre la violencia en Chile política la ha aportado la extrema izquierda, en este caso el Partido Comunista. Pero decir que la coalición, la oposición es como la camorra, ¿no le parece también que es un poco agresivo? Bueno, son frases que se dicen. Hace 50 años el senador Aniceto Rodríguez decía, le vamos a negar la sal y el agua al gobierno demócrata cristiano. Son frases que se dicen. ¿Y se puede gobernar así? Bueno, las palabras se las lleva el viento, si lo grave es cuando hay hechos. Pero las palabras violencia. sacan palabras y llevan a otros hechos. No necesariamente, las palabras sacan palabras y con otras palabras se arreglan y todo se termina. Pero cuando hay violencia de hecho, como la que vemos ahora, ¿y de dónde parte esa violencia? ¿De dónde cree usted que vienen los encapuchados? ¿Vienen de la derecha, de la democracia cristiana, incluso del Partido Socialista, pregunto yo? Usted habla de los encapuchados de las manifestaciones sociales, de los estudiantes, de las regiones que han manifestado sus peticiones. A veces usted lo llama a la izquierda, ¿no son movimientos nuevos que están representando a lo mejor sectores que no sienten una identificación partidaria? Ese es el comunismo haciendo lo que ha hecho siempre en la historia de Chile. El comunismo en Chile ha ejercido la violencia
por doctrina, porque es lo que dicta su doctrina. ¿Y qué haría usted con el Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista, mientras se mantenga dentro de la legalidad, nadie puede objetar que exista, pero en el momento en que se prueben los nexos que tiene con fuerzas que son violentas y que son ilegales, deberían sufrir las consecuencias. Aquí no han sufrido nunca ninguna consecuencia. Pero está dentro del margen de la legalidad. Pero no lo estuvieron y nadie los ha procesado por eso. ¿Y qué consecuencias podría traer? Bueno, que se verán sometidos a la justicia de los tribunales, si es que ésta se imparte, porque ha habido casos en que se ha denunciado acciones comunistas de violencia y no han prosperado las acciones en los tribunales, porque los tribunales tienden a favorecer a esos sectores. ¿En qué caso está pensando? Estoy pensando en una querella que interpuso un abogado hace no muchos años contra Gladys Marín por actividades violentas en que ella se había visto envuelta en años anteriores, y los tribunales aplicaron la prescripción y desecharon la acción, mientras simultáneamente desechaban la prescripción y aplicaban las acciones a los militares. Volvamos un poco a la entrevista que dio Patricio Aylwin al diario español El País y revisemos un poco las declaraciones que dio en torno al general Augusto Pinochet. Vamos a ver qué es lo que decía. Dijo que no había sido un hombre que haya obstaculizado su gobierno. Dice, sabía hacerse el simpático cuando quería, era socarrón y diablito, jugaba para su propio lado, pero Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del gobierno que yo encabecé. ¿Tiene mala memoria el expresidente Aylwin? Porque me estoy acordando del ejercicio de enlace, por ejemplo. El ejercicio de enlace, actitudes así, no estaban dirigidos contra la estabilidad de su gobierno. Pero era una obstaculización aparte de acciones que él quería realizar. Me acuerdo de que esto era a raíz de los cheques de uno de los hijos del general Pinochet. Claro, pero esas no eran acciones en que hubiera emprendido el gobierno, sino que eran acciones que se habían desarrollado en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que había llegado al fondo del asunto de los cheques y lo había dilucidado completamente. Y ahí podría haber cabido que el Consejo de Defensa del Estado hubiera actuado. Y evidentemente se produjo una manifestación de molestia que terminó con el asunto. Y el boinazo que trajo un triste recuerdo. Que fue por situaciones parecidas. Fue por situaciones parecidas en que se obstaculizaba peticiones que dentro de sus facultades hacía el comandante en jefe y a las cuales no se le daba curso en el Ministerio de Defensa. ¿Y ese era el curso que se debían tomar? Pero si se tomó, de hecho. Si, en Chile, cuando hay algún remesón, las cosas se hacen. Esto lo sabe muy bien la extrema izquierda, que sale a la calle y logra lo que quiere. Los militares hicieron algo parecido en eso. Hablando de un libro que acaba de poner en las librerías, usted dice que no lo lanzó, no lo presentó, pero que es bastante interesante y que trata sobre el supuesto rescate que habría habido para sacar al general Pinochet de su detención en Londres. ¿Qué es cierto? ¿Existió verdaderamente ese plan? Esto es una novela, para empezar. En segundo lugar, tengo que decir que si hubiéramos estado en el siglo XIX, los chilenos del siglo XIX la habrían llevado a la realidad, habrían hecho eso, habrían hecho el rescate. En el siglo XX, XXI, estábamos en el límite. El siglo XX, los chilenos ya eran otra cosa, no eran capaces de hacer una cosa audaz como esa. O sea, solamente estuvo en el ideario, no hubo financiamiento, no hubo gente dispuesta a hacerlo. Pueden haber habido pasos, puede haber habido pasos. ¿Qué fue lo más concreto? No, yo no sé. Pero sí oí hablar en ese tiempo de cosas que en el libro suceden y que obviamente en la realidad no fructificaron. Yo lo que hice fue construir todo como si hubiera fructificado. ¿Y era verdad que querían sacarlo por helicóptero y llevarlo en submarino? Sí, claro, en eso consistía el plan de rescate. ¿Y hasta dónde llegó? Bueno, ¿quieres que te cuente la novela? Pero un poquito, a ver si entusiasmamos a la gente. No, es completo, el plan está completo, como se debería haber hecho. Lo que pasa es que es una ficción. Y lo que pasa también es que dentro de las ficciones a veces hay elementos de realidad. ¿Y hay políticos actuales que estén en ejercicio que hayan participado de esta idea? No. Eran solamente partidarios del general que estaban dispuestos a financiar y a actuar. ¿Usted se sigue declarando pinochetista? Sí, yo siempre he sido defensor del gobierno de él. ¿Y va a ir al próximo acto el 10 de junio en el... Naturalmente. ¿En el Caupolicán? Voy a ir si es que me dejan pasar los comunistas, que van a estar seguramente funando el acto, como siempre lo hacen,
mediante la violencia, que es su método preferido de acción política. Bueno, volvamos a la entrevista del expresidente Elwin al diario El País, en que se refiere al presidente Pinochet. Tiene palabras para él, pero que pasaron bastante desapercibidas después de toda esta polémica, y le voy a pedir al director que las pongamos acá para revisarlas. ¿Qué fue lo que dijo? Dice, la UDI está por un lado, RN por otro, hay demasiadas diferencias entre los partidos oficialistas. ¿Cuál es el proyecto? Me preocupa hacia dónde va el país bajo el liderazgo del presidente Piñera. ¿Cómo califica usted el primer gobierno de la derecha en democracia? Primero, que no es un gobierno de derecha. Como muy bien lo dice en su columna de ayer Carlos Peña, dice, pero si este no es un gobierno de derecha, titula Piñera gay, porque es un gobierno que ofrece financiar los cambios de sexo con dinero de los contribuyentes, cosa insólita en un gobierno de derecha, desde luego, porque ya es una dadivosidad con los recursos públicos que no tiene precedente. Enseguida, porque es un gobierno muy desorientador, porque en el fondo ha abrazado muchas banderas de la concertación. Pero usted, por ejemplo, está en contra de la ley sobre la no discriminación que acaba de aprobarse. Hay muchos aspectos en esa ley que yo creo que van a presentar grandes inconvenientes. Yo creo que la legislación existente en Chile garantizaba la no discriminación arbitraria. Desde luego, la Constitución la establece. La Constitución establece como un derecho el de no discriminación arbitraria entre las personas. Pero parecía que no estaba resultando. No, yo creo que resultaba, y de hecho, ¿cuál fue el caso paradigmático para impulsar este proyecto que estaba hacía mucho tiempo sin que avanzara porque tenía muchos inconvenientes? El de este niño Zamudio. ¿Y qué ha pasado en el caso del niño Zamudio? Que las instituciones funcionaron, la legalidad que había funcionó, los que actuaron contra él por discriminación están siendo sancionados. Pero probablemente entonces la legislación era eficaz. Va a prevenir actos como ese. Pero vamos a otros de las acciones del presidente Piñera durante este gobierno. ¿Qué le parece la reforma tributaria? Me parece que primero no estaba en su programa. El sistema tributario chileno es bueno, en el sentido de que impulsa mucho la inversión. Y esta reforma tributaria la desalienta, y las consecuencias se van a ver más adelante. Este fue un sistema concebido en 1984, muy criticado entonces, pero que demostró su eficacia en el camino, porque Chile llegó a crecer a 2 dígitos anualmente en los fines de los años 80, y se demostró que un sistema que favorecía la inversión era eficaz para procurar el crecimiento, que es el mejor remedio contra la pobreza. ¿No se justifica a su juicio? No, ni estaba en el programa. ¿Usted dice que este no es un gobierno de derecha? No. ¿Quién podría eventualmente encabezar un futuro gobierno de derecha? Bueno, yo la persona que veo con mayores posibilidades es a Lawrence Colborne, por lo que dicen las encuestas. Confío en que él sea de derecha, desde luego estoy seguro de que... ¿Y usted lo considera a él de derecha? Yo lo considero de derecha, y desde luego estoy seguro que es más de derecha que Sebastián Piñera. Así que tengo confianza en que de triunfar va a ser un gobierno mejor que este. ¿Usted votaría entonces por él? Sí. ¿Estaría dispuesto a ser parte de su campaña? No creo que él me llamara a su campaña, porque yo no constituyo ningún aporte en ninguna campaña política en Chile, porque desde luego digo la verdad histórica, cosa que en Chile está condenada por las mayorías, que tienen otra noción de la historia de la que yo tengo. Y muchos me dicen que me he quedado pegado en el pasado, así que no represento nada que pueda serle útil a un candidato. Pero Lawrence Colborne tendría su voto. Muchas gracias, Sí, Hermógenes, por acompañarme esta noche.